Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Bienvenidos a esta nueva temporada de Viajar Comiendo o Comer Viajando, una temporada donde vamos a profundizar aún más en ese cruce delicioso entre la cultura, la cocina y el viaje consciente. Hoy arrancamos con un episodio lleno de información. Sí, vamos a hablar de documentación, visados y normativas. Pero no se me vayan todavía, porque eso no es un trámite más, es el primer paso para vivir experiencias culinarias auténticas en Colombia, desde los ceviches del Pacífico afro hasta los sancochos de la región andina. Sin papeles al día no hay bandeja paisa, no hay tamales tolimenses, no hay acceso a los mercados locales ni a las cocinas tradicionales que tanto buscamos. Este episodio es como ese primer mordisco antes del plato fuerte, breve pero absolutamente necesario. Les compartiré una guía sencilla y actualizada sobre lo que necesitan saber si están pensando en venir a Colombia con el paladar listo y la mente abierta. Requisitos de entrada, tipos de visa según el perfil del viajero, eventos gastronómicos que no se pueden perder y tips para no dejarse atrapar por la desinformación. ¿Viajas solo? ¿Con fines turísticos? ¿O tal vez con una agenda de investigación gastronómica o documental? Todo eso importa al momento de cruzar la frontera. Y aquí estamos para ayudarte a hacerlo de forma legal, segura y consciente. Así que si estás pensando en emprender una ruta gastronómica por Colombia, este episodio es tu primer chequeo. Alista el pasaporte, una libreta para tomar nota y ese apetito por la cultura que te trajo hasta aquí. Empecemos. Y ahora sí, entremos al corazón de este episodio. Ya sabemos que para viajar y comer hay que estar dispuestos a descubrir, a abrir los sentidos, pero también a prepararse. Y no me refiero solo a empacar maleta, me refiero a algo que puede sonar frío, pero que es el verdadero punto de partida para una travesía culinaria inolvidable. Saber cómo ingresar a Colombia. Ahora, no te preocupes que esto no es un podcast de migración ni de embajadas. Lo que vamos a hacer aquí es darte una guía sabrosa y útil para que llegues a Colombia, sin sorpresas y con el tiempo suficiente para comerte una arepa de huevo recién salida del aceite en el aeropuerto de Cartagena. Dios mío, por favor. A ver. Cuando uno piensa en viajar para comer, normalmente se imagina un plato servido al frente del mar, una abuela cocinando al fuego lento en una casa de campo o un mercado lleno de frutas con nombres que uno no puede ni pronunciar. Pocos piensan en el momento previo. En ese que todavía estás en casa revisando papeles, buscando en internet si necesitas visa o si puedes entrar con queso costeño en la maleta, por ejemplo. Y sin embargo, ese momento también forma parte del viaje, porque si algo he aprendido como viajera y como amante de las cocinas del mundo, es que las experiencias gastronómicas empiezan mucho antes de probar ese primer bocado. Primero que todo, pensemos en lo básico. Cuando uno se propone conocer un país a través de su cocina, y no me refiero a los restaurantes turísticos, sino a las cocinas que laten en los patios, en los callejones, en los festivales y en los mercados, tiene que viajar ligero de prejuicios, pero muy bien equipado de información. Y si eso incluye saber qué se necesita para entrar a ese país, en el caso de Colombia, como les decía, muchos países no necesitan visa para entrar por turismo, pero categoría de turismo, esa categoría de turismo hay que leerla con lupa, porque no es lo mismo venir a descansar una semana en Cartagena que emprender una ruta de 3 meses por las cocinas de los pueblos afro del litoral pacífico. La primera te la validan sin problema,
La segunda puede levantar preguntas. Por ejemplo, antes de ingresar a Colombia, debes diligenciar tu CheckMate. Es un formulario de preregistro migratorio que los viajeros deben diligenciar con 72 horas de antelación a su viaje a Colombia, ya sea para ingresar o salir del país. Este formulario puedes encontrarlo en la página web de Migración Colombia o en su aplicación móvil. Y ahí es donde viene algo que me gusta llamar el arte de viajar con intención gastronómica sin perder la espontaneidad. Te cuento que algo que me pasó hace unos años entrando a Colombia por el aeropuerto de Bogotá. Ay, Dios mío, venía de un recorrido por Perú con el corazón lleno de papas nativas y ceviches amazónicos, y en mi mochila llevaba un pequeño tarro de ají charapita que me había regalado una cocinera Shipibo Conibo en Pucallpa. Era un regalo simbólico, pero intenso. Ese ají tenía una historia, una comunidad, un mensaje de resistencia. ¿Sabes qué pasó? En la aduana lo vieron y me dijeron que no podía ingresar productos vegetales sin declarar. Y ahí fue cuando me puse a pensar, ¿cuántas historias se pierden por no saber las reglas? ¿Cuántos sabores se quedan atrapados en una maleta? Y no me refiero solo al ají, me refiero a todo lo que representa la historia que uno carga, la conexión con el origen. Por eso, más allá de los requisitos, me gusta decir que prepararse es también un acto de respeto. Ahora bien, cuando eliges Colombia como destino gastronómico, no estás escogiendo solo un país, estás abriendo la puerta a 5 regiones naturales y más de 80 culturas vivas, cada una con su propia cocina, su forma de sembrar, de cocinar, de compartir. Y en este contexto, entender por qué existen ciertas normativas no es solo un trámite, es parte del aprendizaje. Por ejemplo, si vas a viajar al Amazonas colombiano, que es hogar de comunidades indígenas como los ticuna o los yagua, necesitas tener la vacuna de fiebre amarilla. Pero no es solo por protección, sino porque muchas de esas comunidades cocinan con ingredientes silvestres que no se consiguen en otra parte del mundo y el contacto con la selva es total. ¿Te imaginas llegar ahí y no poder acceder porque no llevaste una vacuna que cuesta 10 minutos ponértela? Ese tipo de detalles marcan la diferencia entre una experiencia profunda y una frustración. Ahora bien, si eres alérgico al huevo o eres mayor de 60, la vacuna contra la fiebre amarilla no es necesaria. Debes mostrar el certificado médico y tu documento de identificación. Colombia está dividida en 5 regiones naturales. No es solo una división geográfica, es una división de ingredientes, de forma de cocinar, de ritmos y de visiones del mundo. Primero, la región andina. Aquí se encuentran los Andes colombianos. Es una zona de tantas cosas, pero vamos por partes. Es una zona de sopas, de tubérculos, de maíz en todas sus formas. Platos como el ajiaco santafereño con 3 tipos de papa, criolla, sabanera, pastusa y la infaltable guasca. El mute santanderiano, un caldo espeso con maíz, garbanzo, yuca, carne, res, cerdo y hasta callos. Los ingredientes claves son la papa criolla, la cebolla larga, el maíz pelado y el guiso con achote. Después sigamos a nuestra segunda región, Caribe, una zona de sabores afrodescendientes, indígenas y árabes. Aquí hay fritura, hay dulces, hay encocados y hay sazón sin miedo. Platos como el arroz de lisa con bollo limpio, que se come con suero y cebolla en vinagre. El sancocho de gallina costeño, espeso, con ñame y plátano verde. Ingredientes esenciales, pescado seco, suero costeño, ají dulce y plátano maduro. Uno de mis favoritos. La tercera región, Pacífica, profundamente afrocolombiana.
una cocina espiritual llena de técnica, de hierbas frescas y de fermentos. El encocado de piangua, un molusco que se recoge en los manglares cocido en leche de coco y cebolla larga. La sopa de cangrejo azul, servida en el propio caparazón con hierbas aromáticas como el chirarán. Ingredientes fundamentales: leche de coco fresca, cúrcuma, guineo verde, piangua, jaiba y plátano artón. Cuarta región, amazónica. Aquí la cocina es ancestral y medicinal. Cada ingrediente tiene un valor simbólico y espiritual. El casabe, un pan plano de yuca brava que requiere un proceso de desintoxicación para ser comestible. El tucupí, una salsa negra fermentada, picante y profunda hecha de yuca amarga. Ingredientes claves: ají negro, fariña, copoazú, camu camu, mojojoy, una larva que se tuesta y se sirve con sal. Y bueno, el aguaje por favor. Región quinta, Orinoquía. Aquí hay carne asada, hay sabana, hay fuego abierto, hay ganadería y cultura llanera. El famoso mamona llanera. Carne de ternera joven asada lentamente sobre estacas. Las hallacas, envueltas en hojas de plátano, rellenas de guiso, arroz, aceitunas, alcaparras y huevo cocido. Ingredientes básicos: carne de res, yuca, plátano, ají, chirel y topocho. Ahora, cuando hablamos de cocinas que usan ingredientes que no se consiguen en otra parte del mundo, no estamos exagerando. En la región amazónica, por ejemplo, hay productos que solo crecen allí y que forman parte del patrimonio alimentario de comunidades enteras. Mojojoy, una larva rica en proteínas, grasa buena y sabor a nuez. Se puede comer cruda, asada o frita. Cuando se frita, sabe a mantequilla de maní. Un dato curioso. Copoazú, una fruta de la misma familia del cacao. Se usa para hacer jugos, mermeladas, postres y su aroma recuerda al chocolate blanco. Postdata: te invito al Instagram de Haz tu Viaje Gourmet, donde hace poco hablamos de este afrodisíaco y delicioso ingrediente. Ají negro, un fermentado de ají con yuca que toma semanas en prepararse y que se usa en mínimas cantidades para dar profundidad a los caldos. Fariña, harina de yuca brava tostada que se come como acompañamiento seco o para dar textura a caldos. Y estos ingredientes no son solo alimentos, son medicina, son identidad, son ritual. Por eso muchas comunidades piden que no se saquen de su contexto sin permiso. Ahora ya entiendes cuando te mencioné la regla de la vacuna contra la fiebre amarilla. Es algo que te puedo apostar, no se come todos los días. Cuando uno se propone conocer un país a través de su cocina, y no me refiero a los restaurantes turísticos, sino a las cocinas que laten en los patios, en los callejones, en los festivales y en los mercados, tienes que saber dónde poner el foco. En Colombia esos lugares están muy claros. Los patios de las casas palenqueras, donde se cocina con leña, cantando y pelando plátano al mismo tiempo. Los callejones de Getsemaní en Cartagena, donde una señora te vende una carimañola de yuca rellena con queso costeño desde su ventana. El mercado de Basurto, también en Cartagena, un caos perfecto de pescado fresco, especias, tambores y cumbia improvisada. La plaza de mercado de la Perseverancia en Bogotá, donde puedes probar desde ají de maní boyacense hasta caldo de costilla santanderiano en una misma fila. El mercado de Silvia, en el Cauca, donde los indígenas Misak traen sus cosechas de papas nativas, hortalizas andinas y maíces multicolores. Y hay más. Hay cocinas que están en la montaña, en la sabana, en la selva, y para llegar a ellas uno tiene que saber leer el territorio. Y no te vas a perder de estas maravillas si no tienes en cuenta el tiempo reglamentario para estar en Colombia.
En Colombia puedes estar hasta 180 días con un turismo sostenido ante migración y esto es algo a lo que me refiero con investigar antes de viajar. Quisiera volver al tema de cuando decimos que hay productos protegidos o ingredientes que no deben ser tocados por foráneos. No lo decimos por exclusión, sino por respeto. En Colombia, especialmente en las regiones indígenas y afrocolombianas, la comida no es solo nutrición, es territorio, es ritual, es herencia, como ya te lo mencioné. Por ejemplo, el yagé, la ayahuasca. Aunque no es un ingrediente gastronómico como tal, es una bebida sagrada utilizada en rituales medicinales por pueblos amazónicos. Ha sido explotada y comercializada por turismo irresponsable. Ningún viajero gastronómico consciente debería buscarlo sin una guía y sin entender su verdadero uso espiritual. La piangua. En el Pacífico. Es un molusco negro que crece en los manglares. Su recolección solo la hacen las mujeres, en su mayoría afrodescendientes. Es un símbolo de trabajo colectivo y resistencia. El problema viene cuando el turismo empieza a comprar piangua de forma indiscriminada, sin respetar las vedas ni entender que su extracción desmedida afecta tanto al ecosistema como a las comunidades que dependen de él. La chicha tradicional muisca. Aunque hoy en día la chicha se vende en Bogotá y en otros sitios turísticos, en algunas comunidades indígenas de Cundinamarca y Boyacá, la chicha sigue siendo bebida ritual, fermentada en casa y compartida solo en eventos comunitarios. En ciertos contextos se considera inapropiado tomarla sin haber sido invitado por la comunidad anfitriona. Así que cuando te acerques a una feria, a una plaza o a un territorio rural, no temas hacer las preguntas mágicas. ¿Puedo probar esto? ¿Cuál es su historia? La respuesta siempre será más sabrosa que el plato. Mencionamos algunas ferias gastronómicas anteriormente, pero hablemos más a fondo de ellas y de otras joyas escondidas del calendario colombiano, porque si hay algo que Colombia sabe hacer es celebrar cocinando. Primero vamos con Sabor a Barranquilla. Celebrada cada año en agosto, es una de las ferias gastronómicas más completas del Caribe colombiano. Aquí encontrarás a cocineras tradicionales de pueblos como Galapa, Usiacuri o Palmar de Varela preparando bollos de yuca, guisos de icotea, tortuga, dulces de corozo, enyucados y sancochos espumosos. El suero costeño artesanal corre como vino y se sirve con todo, empanadas, arepas y hasta en postres. Sabor Barranquilla también abre espacio a la investigación culinaria. Puedes escuchar ponencias sobre el origen del arroz con coco o sobre el mestizaje gastronómico con la migración sirio-libanesa que dejó huella en el Caribe. Pasando al Festival Petronio Álvarez, en agosto también, en Cali, aunque su foco es la música del Pacífico, la zona de comidas es un verdadero templo del sabor. Prueba los encocados de camarón o piangua, el arroz atollado, el sudado de pescado ahumado o la sopa de cangrejo azul. Bebe arrechón, tomaseca, biche curado, bebidas afrodisíacas hechas a base de caña, raíces, clavos y hierbas ancestrales. Aquí no se trata solo de degustar. Las mujeres del litoral traen sus ollas, sus historias, sus cantos, cocinan con las manos, con la espalda recta, con la memoria. Hay alegría, pero también resistencia. El fogón es político. Vamos por el Festival Nacional de la Arepa en Antioquia. Cada septiembre en Medellín y en algunos pueblos de Antioquia, este evento celebra la arepa en sus múltiples formas. Arepa de maíz pelado con hogao, queso y mantequilla. Arepa de choclo con quesito fresco. Arepa de huevo al estilo Caribe, pero en versión paisa. Este festival es ideal para entender cómo un solo alimento, la arepa,
puede ser reflejo de decenas de identidades, como te mencioné en la temporada pasada. Cada región tiene su versión, su forma de cocinarla, su relleno favorito. Vamos ahora con el Festival de Cocina Tradicional de Popayán. Este festival académico y cultural pone a dialogar a cocineros tradicionales, chefs contemporáneos e investigadores del patrimonio gastronómico colombiano. Es un lugar perfecto para probar el empanadón caucano, una especie de empanada gigante rellena de arroz, papa, carne y huevo. También puedes degustar el champús, una bebida espesa a base de maíz, piña, lulo y canela, servida fría en Totuma. Popayán ha sido declarada por la UNESCO como ciudad creativa de la gastronomía. Aquí se debate, se reflexiona y se cocina al mismo tiempo. Voy a dejarte una lista práctica de cosas que siempre recomiendo antes de viajar a Colombia con el corazón y el estómago listos. Primero, lleva contigo una libreta de sabores, apunta nombres, ingredientes, formas de preparación. Verás cómo eso se convierte en tu mejor souvenir. Graba conversaciones con cocineras, vendedores, campesinos. Muchos no tienen redes sociales ni libros publicados, pero en un minuto te pueden contar más que un documental entero. No subestimes la comida callejera. Ahí está el alma del país, pero eso sí, observa, pregunta y si puedes, come donde veas filas largas, por favor. Viaja con un estómago curioso, pero cuidadoso. No te lances de entrada a lo más exótico, sin escuchar a tu cuerpo. Y realmente, los sabores más exóticos no los hagas ni al inicio ni al final. Déjalos en el intermedio. Infórmate sobre los productos protegidos o sagrados. En algunas comunidades, ciertos ingredientes no deben ser tocados por foráneos. Pregunta primero, siempre. Conéctate con guías o agencias que valoran el enfoque gastronómico y cultural. No todos los recorridos están diseñados para quienes quieren saborear desde el alma. Busca los que se alineen contigo. Consulta el calendario de ferias regionales. Algunas no están en internet. Escríbele al Instituto de Cultura del departamento, al Centro Cultural del municipio o al mercado local. Muchas veces son eventos gestionados por las propias comunidades y no aparecen en grandes portales. Si eres como yo y te gusta leer antes de viajar, aquí van más recomendaciones. Colombia. Cocina de regiones de ProColombia. Buen resumen de productos, técnicas y platos por región. Antología de la cocina colombiana, editada por el Ministerio de Cultura. Los sabores perdidos, cocinas tradicionales del Caribe insular, del Banco de la República. Y si quieres música que acompaña tu viaje, El Aguacero, de Totola Momposina. Mi Buenaventura, de Petrona Martínez. La Piragua, de José Barros. Chuck It Down, si quieres mezcla moderna con raíces del Pacífico. Uno de los errores más comunes que cometen los viajeros es pensar que la comida colombiana como un bloque homogéneo. Nada más lejos de la realidad. Colombia no tiene una, sino muchas cocinas y cada una habla un idioma distinto. A veces ese idioma es literal, como en los pueblos indígenas donde el español no es la lengua principal, pero casi siempre es un idioma del fuego, de los aromas, de los silencios. En el Pacífico, el idioma de la cocina se canta. En Guapi o Tumaco, muchas cocineras cocinan entonando arrullos. Las recetas se aprenden como cantos. ¿Y qué preparan? Sudado de pescado ahumado, donde el pescado se asa primero al fuego y luego se guisa lentamente en leche de coco, con cebolla morada, ají dulce, comino y cilantro cimarrón. Tortas de ñame, dulces o saladas, cocinadas en hojas de bijao. Caldo de jaiba, donde el marisco se limpia en agua con limón y sal antes de hervirse con hierbas nativas como el chirarán
o la hoja de guandul. Hervirse estos ingredientes es una exquisitez. Aquí no se comen los productos, se celebran. Por eso los ingredientes como el biche, que es una bebida de caña fermentada, fermentada no, destilada, se consideran sagrados. Hay que ser invitados para beberlo y tradicionalmente solo las mujeres sabedoras podían producirlo. En los llanos, el idioma de la cocina se silba. En los llanos orientales, la cultura llanera tiene una relación íntima con el fuego, abierto. Cocinar no es algo que se hace en la cocina, sino afuera, entre caballos, bajo estrellas, con música de arpa y joropo. La mamona, ternera asada, se prepara durante horas. Se cuelga la carne en estancas inclinadas alrededor de una fogata. Se frota con sal, ajo y ají chirel y se asa lentamente mientras se toma guarapo. El pisillo de carne seca, que se desmecha con piedra, se sofríe con cebolla y se sirve con yuca o arroz. Ay, aquí no hay platos de entrada ni postres sofisticados. Hay abundancia, sencillez y respeto por el animal. Y también hay normas no escritas. No se desperdicia nada. Y todo se comparte. En la Amazonía, el idioma es el silencio. En pueblos como Leticia, Araucara o Mitú, el alimento no se pide, se ofrece. Comer es comunión. Los sabores son profundos, umami, a veces chocantes para un paladar urbano. El tucupí negro puede parecer agresivo, pero una gota transforma cualquier caldo. El pescado moqueado, cocinado al humo sobre hojas de bijao, tiene una textura firme y un sabor terroso. Las larvas de mojojoy se usan y se sirven con sal y limón. Se comen enteras, crujientes por fuera y suaves por dentro. Aquí la norma es observar, esperar, no imponer. Por eso no todos los viajeros están listos para este tipo de cocina, pero quienes se abren a ella no vuelven igual. Muchos de los ingredientes que se encuentran en Colombia tienen tras de sí siglos de resistencia, migración, mezcla y cuidado. Aquí te dejo algunos que vale la pena conocer, no solo por su sabor, sino por su historia. El plátano hartón, el protagonista de todo, del frito costeño, del aborrajado bayuno, del tapao chocuano. En Colombia se come verde, maduro, cocido, frito, en chips, en puré o en caldos. Se cultiva en todo el país, pero cambia su uso según la región. En el Caribe se fríe con ajo. En el Pacífico se cocina en leche de coco. En los Andes se mezcla con panela. El maíz pelao. Vamos ahora a este. Típico del altiplano cundiboyacense. Se cocina por horas con ceniza para ablandarlo y quitarle la cáscara. Con él se hacen arepas, envueltos, sopas y bebidas fermentadas como la chicha. Es un ingrediente que conecta Colombia con otras culturas andinas, donde hay maíz, hay historia. Seguimos con el bocachico, un pescado de río que se encuentra en la región Caribe y Orinoquía. Se come asado, sudado o en sancocho. En pueblos como Ciénaga o Magangué es sinónimo de fiesta. La temporada de bocachico coincide con los festivales religiosos y en muchas casas se cocina por kilos. Cebolla larga. No es solo un ingrediente. Es un símbolo de sabor colombiano. La encontrarás en el hogao, en el guiso, en las sopas, en los caldos y en el arroz atollado. Y aunque parece humilde, su ausencia se nota. Créanme. Ruta recomendada para un viaje gastronómico bien pensado. Si alguien me pregunta por una ruta ideal para un viajero que llega por primera vez a Colombia con la intención de comer profundamente sin prisas, le propondría esta: Bogotá y Altiplano Cundiboyacense. Plaza de la Perseverancia, ajiaco santafereño en Sopó, panela y queso campesino en Paipa. 2. Caribe.
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, mercado de Basurto, arroz de lisa, butifarras, sopa de guandú, sabor a Barranquilla, si se coincide con las fechas, por supuesto. 3. Pacífico, Buenaventura, Tumaco, Ruta del Encocado, Festival Petronio Álvarez, también, si coincides. Talleres de cocina con cocineras del litoral. 4. Cauca y Popayán, empanadas de pipián, champús en Totuma, Festival Gastronómico de Popayán, también, si coincides. 5. Amazonía, Leticia, Puerto Nariño, Casabe, Tucupí y Mojojoy. Talleres con sabedoras indígenas, observación respetuosa del ciclo alimentario. 6. Llanos, Yopal, Villavicencio, Arauca. Fiesta del coleo con cocina típica. Carnes al palo bajo las estrellas, mamona, hallacas y pisilo. Hay algo que no te he mencionado, pero es muy importante. ¿Qué más te gustaría que disfrutar de todo este viaje estando tranquilo o seguro en Colombia? No es obligatorio que tengas un seguro de viaje para ingresar, pero te lo recomiendo. No porque te pase algo malo, sino porque es estar prevenido. Es una de las mejores reglas para que disfrutes de cada lugar. Siempre debes viajar protegido, siempre debes viajar con una tarjeta de asistencia. Cada parada que debe incluir una feria, un mercado o una cocina abierta. No te enfoques solo en restaurantes. Lo más valioso está donde no hay menú, donde te invitan a la cocina. Hay algo que aprendí muy temprano en mis viajes, especialmente en los pueblos pequeños. La comida no se enseña en recetas, se transmite en actos. Me ha pasado muchas veces que llego con una libreta para anotar, esperando que la cocinera me dicte medidas, pasos, ingredientes exactos, y lo que recibo es una danza, una forma de mirar el fuego, un gesto con la mano al lanzar la sal, una pausa antes de mover la cuchara. Así ocurrió con doña Elvira en Palenque, cuando me enseñó a hacer arroz con coco salado y pescado frito con patacones. Yo quería saber cantidades y ella me decía, eso se ve en el aceite, y yo insistía, ¿cuándo y cuánto es la sal? Y ella respondía, lo que el cuerpo pida ese día, mija. Esa sabiduría no cabe en recetarios ni en Instagram. Se aprende sentándose a mirar, a escuchar, a callar. Volvamos a la idea con la que empezamos, que para viajar comiendo a Colombia y hacerlo bien, hay que prepararse con más que la maleta. Hay que saber cuándo se celebran las ferias, cómo llegar a los mercados, qué rutas son seguras, qué comunidades están abiertas a compartir sus cocinas, con qué tiempo de anterioridad hay que hacer el check-in y el tiempo de permanencia permitido. Y sí, hay que saber cuándo pedir permiso, porque la cocina colombiana está viva, no está congelada en el tiempo. Cambia, se adapta, se contamina, se contamina de modernidad, pero también se defiende. Y si queremos acercarnos a ella como viajeros, desde el turismo gastronómico consciente, hay que hacerlo sin prisa, sin arrogancia, sin importar nuestra lógica urbana o extranjera. Ejemplo, el ritual del ají en el Putumayo. En una comunidad inga de Sibundoy, me ofrecieron un ají fermentado con ajo, cebolla y ajíes silvestres de la zona. Antes de probarlo, me explicaron que esa receta solo se sirve en ceremonias. ¿Puedo tomar una foto?, pregunté. Por favor, ahora que digo foto, siempre pregunta, no vayas tomando una foto porque sí. Siempre pregunta si eres permitido para tomar una foto. Sí, me dijeron, pero primero coma, escuche y entienda lo que es. Fue uno de los ajíes más intensos que he probado, no por el picor, sino por la carga simbólica. En este camino también he aprendido que no todo lo que se vende como gastronómico lo es. Muchos tours ofrecen experiencias autóctonas, que son montajes.
Reproducen estereotipos, comercializan símbolos sin contexto, usan ingredientes exóticos para atraer sin respetar sus usos tradicionales. Un verdadero turismo gastronómico no se hace para probar cosas raras, sino para entender formas de vida a través de la cocina. Por eso te invito como viajera, como cocinera, como mujer que ha recorrido sabanas, selvas, costas y páramos, a que elijas con cuidado. Busca agencias, recorridos, rutas y comunidades que trabajen con sentido. Y si no las encuentras, no pasa nada. Viaja lento, pregunta, escucha, infórmate, lee y verás cómo los sabores se te abren paso. Y si vienes a Colombia, prepárate para comer de pie en un mercado mientras un vendedor te explica que su abuela pelaba mazorca con un cuchillo de piedra. Desayunar changua en Bogotá, chontaduro en Cali, carimañola en Cartagena, caldo de piraña en el Amazonas y changurro en Guainía. Sentarte en un banco de madera a tomar jugo de corozo mientras ves un partido de fútbol. Ver a un niño de 8 años pelando plátano con más destreza que cualquier chef. Compartir fogón con mujeres que cocinan sin medidas, pero con todo el corazón. Escuchar una historia antes de cada bocado y darte cuenta de que comer aquí no es llenar el estómago, es alimentar la memoria. Tal vez llegaste pensando en probar los platos más famosos, bandeja paisa, ajiaco, arepa de huevo, y los vas a encontrar. Pero si viajas con los ojos abiertos y el alma receptiva, vas a descubrir algo más profundo. Vas a encontrar una cocina que resiste, que narra, que cura, que canta. Y este tipo de cocina transforma al que la prueba. Cuando regresas a tu país o a tu ciudad, ya no mirarás igual un plátano maduro, ni una mazorca, ni un caldero. Sabrás que hay historias, cantos, silencios, rituales y memorias detrás. Y eso es el verdadero pasaporte gastronómico. ¿Sabes qué me pasa cada vez que termino un viaje gastronómico? No puedo evitar pensar en todo lo que comí, claro, pero también en todo lo que tuve que hacer para llegar a ese punto. Y no me refiero solo el avión o la maleta, me refiero a ese momento en el que revisas si llevas el pasaporte, si tienes las vacunas, si ese país pide visa, si necesitas un tiquete de salida. A veces nos parece que esos son simples trámites, pero no. Son las puertas que nos permiten entrar con respeto a un nuevo mundo de sabores. Colombia, por ejemplo, tiene sus reglas, como todos los países. Y si vienes por turismo y eres de ciertos países, no necesitas visa, pero sí necesitas tener tu pasaporte vigente, demostrar que vas de paso, que sabes a dónde vas, que tienes cómo sostenerte mientras descubres sus cocinas. Y eso, lejos de ser un obstáculo, puede ser el primer gesto de respeto hacia el país que te abre las puertas, porque aquí, en esta tierra de maíces morados, de café sembrado con cantos, de pescados cocinados en leche de coco, la hospitalidad empieza desde que llegas bien preparado. Yo siempre lo digo, viajar comiendo no es turismo de platos, es una forma de vida. Y si queremos que nos inviten a los patios donde se cocina de verdad, a los fogones comunitarios, a los mercados donde nadie va con cámara, tenemos que llegar con humildad y con los deberes hechos. Así que hoy, más que pedirte que tomes nota, quiero invitarte a que observes cómo empiezan tus viajes. ¿Eres de los que improvisa o de los que se toma el tiempo de entender el lugar que vas a visitar? Porque si planeas tu ruta como planeas una buena receta, con cariño, con ingredientes reales, con tiempo de cocción, te aseguro que lo que vas a vivir será mucho más que una comida. Y bueno, si conoces a alguien que está soñando con venir a Colombia a saborearla de verdad, cuéntale esto. Tal vez le ahorres un mal rato en migración o tal vez le regales la oportunidad de llegar justo a tiempo a un festival donde una cocinera del Pacífico le enseña a preparar encocado con sus propias manos. Me encantaría también escucharte, leerte, saber qué opinas. ¿Qué aspectos preparas primero antes de un viaje? Puedes escribirme a través de mis redes sociales en Haz tu Viaje
Gourmet en Instagram y Facebook, o también a través de mi página web, donde encontrarás recursos, experiencias y próximos viajes gastronómicos que estamos preparando. A veces lo que más se recuerda de un viaje no es el plato más elaborado, sino ese desayuno en una esquina de pueblo, un café recalentado y una arepa recién asada, porque alguien decidió invitarte y tú estabas listo para decir sí. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También, si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir. Porque al final, la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.